Bem-vindos, amigos e amigas, a nossa comunidade espiritual aqui no YouTube. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, compartilhando inspiração e sabedoria para fortalecer nossa jornada espiritual. Se você ainda não faz parte da nossa família, convido-o a se inscrever agora mesmo. Aqui, oferecemos conteúdo que nutre a alma e ilumina o coração, ajudando-nos a crescer juntos em fé e compreensão. Ao se inscrever, você não apenas se conecta conosco, mas também fortalece esta comunidade, permitindo-nos alcançar mais pessoas com mensagens de esperança e amor. E não se esqueça de deixar o seu like. Cada curtida é como um sorriso que recebemos, um gesto de apoio que nos impulsiona a continuar. Então, se este conteúdo tocou o seu coração, deixe o seu like que nos ajude a espalhar essa luz pelo mundo. Compartilhar e cuidar. Se você encontrou inspiração aqui, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas. Juntos, podemos criar uma corrente de positividade e transformação. E, por fim, queremos ouvir a sua voz. Deixe o seu comentário abaixo. Compartilhe suas reflexões, perguntas e testemunhos. Cada palavra sua é valiosa para nos e enriquece ainda mais nossa comunidade. Então, queridos amigos, obrigado por fazerem parte desta jornada espiritual conosco. Se ainda não o fez, inscreva-se agora, deixe o seu like, compartilhe com quem você ama e comente abaixo. Juntos, vamos continuar a iluminar o mundo com amor, esperança e fé. Até o próximo encontro, que a paz esteja sempre convosco. La vida del Santo San Braulio de Zaragoza. El Día de San Braulio de Zaragoza se celebra el 26 de marzo, es en esta fecha cuando los fieles recuerdan y honran su vida y su ejemplo de santidad. San Braulio de Zaragoza nació alrededor del año 590 en una familia noble de Zaragoza, España. Recibió una educación excepcional y desarrolló un profundo interés por la fe cristiana desde una edad temprana. Después de completar sus estudios, se convirtió en diácono y más tarde fue consagrado como obispo de Zaragoza en el año 631. Como obispo, San Braulio se destacó por su erudición, su celo pastoral y su amor por los necesitados. Fue un defensor de la ortodoxia católica y trabajó arduamente para promover la fe y la moral cristiana en su diócesis. Además de sus deberes pastorales, Braulio también fue un escritor prolífico y se le atribuyen varias obras teológicas y hagiográficas. San Braulio es especialmente conocido por su amistad con San Isidoro de Sevilla, otro destacado líder eclesiástico de la época. Su correspondencia con San Isidoro ha sido conservada y proporciona una visión única de la vida y el pensamiento de estos dos santos. San Braulio falleció el 26 de marzo del año 651 y fue canonizado por la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el 26 de marzo, fecha en la que se conmemora su vida y sus contribuciones a la Iglesia. San Braulio es recordado como un santo erudito, pastor y defensor de la fe, cuya vida sigue siendo una inspiración para los cristianos de hoy. ¿Quién fue y cuál es su importancia en la historia? San Braulio de Zaragoza fue un obispo y escritor cristiano que vivió en España durante el siglo VII. Nacido en una familia noble alrededor del año 590, se convirtió en obispo de Zaragoza en el año 631. Braulio es conocido por su erudición, su celo pastoral y su amistad con San Isidoro de Sevilla. Su importancia en la historia radica en varios aspectos. En primer lugar, fue un líder eclesiástico prominente en la España visigoda, desempeñando un papel crucial en la promoción y defensa de la fe cristiana ortodoxa en un momento de cambios y desafíos teológicos. Además, su amistad con San Isidoro de Sevilla y su correspondencia con él han sido valoradas como una importante fuente de conocimiento sobre la vida y el pensamiento de estos dos santos y sobre la Iglesia de la época. San Braulio también fue un prolífico escritor, y se le atribuyen varias obras teológicas y hagiográficas que son importantes para comprender la historia religiosa y cultural de la España visigoda. Su legado perdura en la memoria de la Iglesia Católica, que lo venera como santo y celebra su fiesta el 26 de marzo. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la infancia? Las circunstancias de la infancia de San Braulio de Zaragoza no están detalladas en gran medida en las fuentes históricas disponibles. Se sabe que nació en una familia noble de Zaragoza alrededor del año 590, lo que sugiere que probablemente creció en un entorno relativamente acomodado y educado.
Es posible que haya recibido una educación esmerada, lo que habría sido común entre las familias nobles de la época. Sin embargo, no se tienen detalles específicos sobre su infancia o su familia, ya que las fuentes históricas se centran principalmente en sus actividades y logros como obispo y escritor en la edad adulta. ¿Qué eventos o experiencias tempranas influenciaron la vida futura? Las experiencias tempranas de San Braulio de Zaragoza que más probablemente influenciaron su vida futura incluyen su educación y su entorno familiar. Siendo parte de una familia noble, es probable que haya recibido una educación esmerada, lo que le habría proporcionado una base sólida en literatura, retórica y teología, entre otros campos. Esta educación habría sido fundamental para su futura carrera como líder eclesiástico y escritor. Además, es posible que haya sido influenciado por el entorno religioso y cultural de Zaragoza y de la España visigoda en general. La Iglesia desempeñaba un papel central en la sociedad de la época, y es probable que Braulio haya sido testigo de eventos y debates teológicos que podrían haber influido en su comprensión de la fe y en su futura actividad como obispo. Por último, la influencia de figuras importantes en su vida temprana, como maestros, líderes religiosos o miembros de su familia, también pudo haber tenido un impacto significativo en su desarrollo personal y espiritual. Sin embargo, debido a la escasez de detalles sobre su infancia en las fuentes históricas, es difícil determinar con certeza qué eventos o experiencias específicas influyeron en su vida futura. ¿Cómo describirías la conversión? San Braulio de Zaragoza vivió en una época y en un contexto en el que la conversión al cristianismo no era un evento singular y dramático, como a menudo se describe en otras épocas o contextos. En lugar de eso, su conversión probablemente fue parte de un proceso gradual e integral en el que su educación, su entorno familiar y social, y sus propias reflexiones espirituales se unieron para llevarlo a abrazar plenamente la fe cristiana. Como parte de una familia noble, es probable que Braulio haya crecido en un entorno en el que el cristianismo era una parte central de la vida cotidiana y la identidad cultural. Su educación esmerada también habría incluido la enseñanza de los principios y doctrinas cristianas. Además, es posible que haya sido influenciado por líderes religiosos y maestros que lo guiaron en su camino espiritual. En última instancia, la conversión de Braulio probablemente fue el resultado de un proceso de reflexión personal y de crecimiento espiritual, en el que su educación, su entorno y sus propias experiencias se combinaron para llevarlo a comprometerse plenamente con la fe cristiana y a dedicar su vida al servicio de la Iglesia. ¿Qué lo llevó a responder al llamado de Dios? San Braulio de Zaragoza, como muchos santos y líderes religiosos, probablemente sintió un llamado interior hacia el servicio de Dios que lo impulsó a responder de manera activa y comprometida. Este llamado puede haber sido el resultado de varias influencias y experiencias en su vida, como su educación cristiana, su entorno familiar y social, y sus propias reflexiones espirituales. Es probable que Braulio haya sentido una profunda conexión con la fe cristiana desde una edad temprana, especialmente dado su entorno familiar y su educación. Además, es posible que haya sido inspirado por la vida y el ejemplo de otros líderes religiosos de su época, quienes lo motivaron a seguir su propio camino de servicio a Dios y a la Iglesia. Además, es posible que Braulio haya experimentado momentos de reflexión y discernimiento en los que sintió un llamado interior o una dirección divina que lo guió hacia el servicio eclesiástico. Este tipo de experiencias espirituales son comunes entre aquellos que sienten un llamado a servir a Dios de manera más profunda y significativa. En última instancia, el llamado de Braulio a responder al servicio de Dios fue el resultado de una combinación de factores internos y externos que lo llevaron a comprometerse plenamente con la fe cristiana y a dedicar su vida al servicio de la Iglesia y de los demás. ¿Cuáles eran las prácticas espirituales importantes en la vida? San Braulio de Zaragoza era conocido por su profunda vida espiritual y su compromiso con las prácticas religiosas. Algunas de las prácticas espirituales importantes en su vida incluían: oración. La oración era una parte central de la vida espiritual de Braulio. Se dice que dedicaba largos periodos de tiempo a la oración personal y que valoraba la comunicación directa con Dios como una forma de fortalecer su fe y su relación con lo divino. Estudio y lectura de las Escrituras. Braulio era un erudito y un escritor prolífico, y valoraba el estudio y la lectura de las Escrituras como una forma de profundizar en su comprensión de la fe cristiana.
Se dice que dedicaba mucho tiempo al estudio de las Escrituras y que buscaba constantemente crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Ayuno y penitencia, como era común en la época, Braulio practicaba el ayuno y la penitencia como formas de disciplina espiritual y de purificación. Estas prácticas eran vistas como una forma de acercarse más a Dios y de demostrar arrepentimiento por los pecados. Caridad y servicio, San Braulio era conocido por su compasión y su dedicación al servicio de los necesitados. Practicaba la caridad como una expresión de su fe y como una forma de imitar el ejemplo de Cristo en su vida. Estas prácticas espirituales eran fundamentales en la vida de San Braulio y reflejaban su profundo compromiso con la fe cristiana y su deseo de vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. ¿Qué enseñanzas o mensajes transmitió durante su vida? Durante su vida, San Braulio de Zaragoza transmitió varias enseñanzas y mensajes importantes que reflejaban su profunda fe y su compromiso con el Evangelio. Algunos de los principales temas que abordó incluyen: la importancia de la fe y la doctrina. Braulio enfatizaba la importancia de mantener una fe sólida y una comprensión clara de la doctrina cristiana. Instaba a los fieles a estudiar las Escrituras y a profundizar en su comprensión de la fe para poder vivirla de manera más auténtica. La importancia de la caridad y el servicio. San Braulio valoraba la caridad y el servicio a los demás como expresiones fundamentales de la fe cristiana. Enseñaba que los cristianos debían imitar el ejemplo de Cristo siendo compasivos y serviciales con los necesitados. La importancia de la oración y la vida espiritual. Braulio enseñaba que la oración era fundamental para mantener una vida espiritual saludable y para mantener una relación cercana con Dios. Animaba a los fieles a dedicar tiempo a la oración personal y a buscar la guía de Dios en sus vidas. La importancia de la humildad y la penitencia. San Braulio enseñaba que la humildad y la penitencia eran virtudes importantes para los cristianos, ya que les ayudaban a reconocer su dependencia de Dios y a mantener sus corazones abiertos a su gracia. Estos mensajes y enseñanzas reflejaban la profunda fe y el compromiso de San Braulio con los principios del Evangelio y su deseo de guiar a otros en su camino espiritual hacia Dios. ¿Puedes mencionar algunos milagros o hechos destacados asociados con el santo? No hay muchos relatos de milagros específicos asociados con San Braulio de Zaragoza en las fuentes históricas. Sin embargo, su vida y sus obras están llenas de ejemplos de su dedicación a la fe y su impacto en la iglesia de su tiempo. Algunos aspectos destacados de su vida incluyen: su correspondencia con San Isidoro de Sevilla. Braulio y San Isidoro mantuvieron una extensa correspondencia que ha sido valorada por su riqueza teológica y su importancia histórica. Esta correspondencia muestra la profundidad de su amistad y su compromiso compartido con la fe cristiana. Su labor como obispo de Zaragoza. Como obispo, Braulio desempeñó un papel importante en la vida religiosa de la España visigoda, promoviendo la ortodoxia católica y defendiendo la fe contra las herejías de su tiempo. Sus escritos. Braulio fue un prolífico escritor cuyas obras teológicas y hagiográficas han tenido un impacto duradero en la Iglesia. Sus escritos reflejan su profunda erudición y su compromiso con la fe cristiana. Aunque no hay relatos específicos de milagros asociados con San Braulio, su vida y su obra son un testimonio de su santidad y de su dedicación a Dios y a la Iglesia. ¿Qué impacto tuvieron estos eventos en la vida de las personas que los presenciaron? Los eventos asociados con San Braulio de Zaragoza, como su labor como obispo, su amistad con San Isidoro de Sevilla y sus escritos teológicos, tuvieron un impacto significativo en las personas que los presenciaron y en la vida de la Iglesia de la época. Algunos de los impactos más destacados incluyen: fortalecimiento de la fe. La labor de San Braulio como obispo y sus escritos teológicos ayudaron a fortalecer la fe de los cristianos de su tiempo, proporcionándoles una comprensión más profunda de la doctrina cristiana y animándolos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Influencia en la vida espiritual. Su ejemplo de vida y su compromiso con la oración y la vida espiritual inspiraron a otros a buscar una mayor cercanía con Dios y a profundizar en su propia vida espiritual. Contribución a la teología. Los escritos de San Braulio contribuyeron al desarrollo de la teología cristiana de su tiempo, proporcionando nuevas perspectivas y reflexiones sobre temas teológicos importantes. En resumen, los eventos asociados con San Braulio tuvieron un impacto duradero en la vida espiritual y teológica de las personas de su tiempo, inspirándolas a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y contribuyendo al desarrollo y la profundización de la fe cristiana.
¿Cuál es el legado en la actualidad? El legado de San Braulio de Zaragoza perdura en la actualidad a través de su influencia en la Iglesia Católica y en la historia de la teología cristiana. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: su ejemplo de vida. San Braulio es recordado como un ejemplo de santidad y de compromiso con la fe cristiana. Su vida y sus escritos siguen siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy en día, animándolos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a profundizar en su relación con Dios. Sus escritos. Aunque algunos de sus escritos se han perdido, las obras que se conservan de San Braulio siguen siendo estudiadas y valoradas en la actualidad por su riqueza teológica y su importancia histórica. Sus escritos reflejan su profunda erudición y su compromiso con la fe cristiana, y continúan siendo una fuente de enseñanza e inspiración para los teólogos y los fieles. Su influencia en la Iglesia. San Braulio desempeñó un papel importante en la vida religiosa de la España visigoda, promoviendo la ortodoxia católica y defendiendo la fe contra las herejías de su tiempo. Su labor como obispo y su compromiso con la fe cristiana han dejado una marca indeleble en la historia de la Iglesia. En resumen, el legado de San Braulio de Zaragoza sigue vivo en la actualidad a través de su ejemplo de vida, sus escritos y su influencia en la Iglesia, recordándonos la importancia de vivir una vida de fe y compromiso con los principios del Evangelio. ¿Cómo ha sido recordado a lo largo de los años? A lo largo de los años, San Braulio de Zaragoza ha sido recordado y venerado como un santo y un erudito destacado en la historia de la Iglesia. Algunas de las formas en que ha sido recordado incluyen: veneración como santo. San Braulio es venerado como santo en la Iglesia Católica, con una fiesta litúrgica que se celebra el 26 de marzo en su honor. En este día, los fieles recuerdan su vida y su ejemplo de santidad y buscan su intercesión en sus vidas. Influencia en la teología. A lo largo de los siglos, los escritos de San Braulio han sido estudiados y valorados por su importancia teológica e histórica. Sus reflexiones sobre la fe cristiana y su compromiso con la ortodoxia han dejado una marca indeleble en la teología cristiana y siguen siendo objeto de estudio y admiración en la actualidad. Legado en la literatura y la cultura. San Braulio también ha dejado un legado en la literatura y la cultura. Su correspondencia con San Isidoro de Sevilla, por ejemplo, es considerada una obra maestra de la literatura medieval y ha sido valorada por su riqueza teológica y su importancia histórica. En resumen, a lo largo de los años, San Braulio de Zaragoza ha sido recordado y venerado como un santo, un erudito y un líder eclesiástico destacado, cuyo legado perdura en la actualidad a través de su influencia en la Iglesia, la teología y la cultura. ¿Por qué crees que la vida sigue siendo relevante hoy en día? La vida de San Braulio de Zaragoza sigue siendo relevante hoy en día por varias razones. Ejemplo de santidad. San Braulio es recordado como un ejemplo de santidad y compromiso con la fe cristiana. Su vida nos inspira a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio y a buscar una mayor cercanía con Dios en nuestras vidas diarias. Contribuciones a la teología. Los escritos de San Braulio siguen siendo objeto de estudio y valoración en la actualidad por su importancia teológica e histórica. Sus reflexiones sobre la fe cristiana y su compromiso con la ortodoxia siguen siendo relevantes para los teólogos y los fieles de hoy en día. Relevancia histórica. San Braulio desempeñó un papel importante en la historia de la Iglesia, especialmente en la España visigoda. Su labor como obispo y su compromiso con la fe cristiana han dejado una marca indeleble en la historia religiosa y cultural de la época y siguen siendo objeto de estudio e interés en la actualidad. En resumen, la vida de San Braulio de Zaragoza sigue siendo relevante hoy en día por su ejemplo de santidad, sus contribuciones a la teología y su relevancia histórica, que continúan inspirando y desafiando a los fieles de hoy en día a vivir una vida de fe y compromiso con los principios del Evangelio. ¿Qué lecciones podemos aprender de la vida? De la vida de San Braulio de Zaragoza, podemos aprender varias lecciones importantes. Compromiso con la fe. Braulio demostró un profundo compromiso con la fe cristiana y la ortodoxia, defendiendo la doctrina católica y viviendo de acuerdo con los principios del Evangelio. Su vida nos enseña la importancia de mantener una fe sólida y coherente en medio de los desafíos y las adversidades. Servicio a los demás. San Braulio dedicó su vida al servicio de los demás, especialmente a través de su labor como obispo y su compromiso con la caridad y la compasión.
Su ejemplo nos enseña la importancia de servir a los necesitados y de ser compasivos y solidarios con los demás. Estudio y reflexión. Braulio era un erudito y un escritor prolífico, cuyos escritos reflejan su profunda erudición y su compromiso con el estudio y la reflexión teológica. Su vida nos enseña la importancia de buscar el conocimiento y de reflexionar sobre nuestra fe para poder vivirla de manera más auténtica y significativa. En resumen, la vida de San Braulio de Zaragoza nos deja varias lecciones valiosas sobre la importancia del compromiso con la fe, el servicio a los demás y el estudio y la reflexión como medios para vivir una vida cristiana plena y significativa. Oración a San Braulio de Zaragoza. Padre Celestial, que en San Braulio de Zaragoza nos has dado un ejemplo de fe profunda y servicio abnegado, te pedimos que nos concedas la gracia de seguir su ejemplo en nuestras vidas. Que podamos mantener una fe firme y coherente, servir a los demás con amor y compasión, y buscar el conocimiento y la reflexión teológica para profundizar en nuestra relación contigo. Por intercesión de San Braulio, te lo pedimos. Amén.